Molt bé. Bé, estem a punt de començar. Benvingudes i benvinguts tots. Em deia el senyor Isla que potser la millor manera de començar era amb un cant, com que tots teniu la carpeta. Hi ha un cant que diu Vine, esperit d'amor, pau, que ens han posat aquí els que han preparat el full dels cants. És el número 3. I així comencem amb aquesta invocació. L'heu trobat? Sí? I ens preparem per començar, doncs. Moltes gràcies. Vine, esperit d'amor i pau, tu fas nova la vida. Vine, esperit d'amor i pau, tu fas nova la vida. Amb la força que he rebut m'arriscaré, em donaré raó de l'esperança. Els teus dons em faran viure de debò. Des de la comunitat et cantaré. Vine, esperit d'amor i pau, tu fas nova la vida. Vine, esperit d'amor i pau, tu fas nova la vida. És possible proclamar Jesús és viu, és present en cada fibra i cada nota. L'entusiasme fa sortir la fe al carrer. La fraternitat ressorgirà del foc. Vine, esperit d'amor i pau, tu fas nova la vida. Vine, esperit d'amor i pau, tu fas nova la vida. Molt bé, doncs, bona tarda. Comencem les jornades de formació per a catequistes. Benvinguts i benvingudes totes i tots els que haveu vingut a aquestes jornades que hem preparat amb molta il·lusió, amb molta gana d'ajudar a créixer els catequistes de Catalunya en la seva missió tan important de formar les persones. Quan el directori per a la catequesi descriu quina és la identitat del catequista, utilitza 3 paraules fonamentals. Diu que és testimoni, mestre i acompanyant. Les jornades d'aquest any volen ajudar a reflexionar sobre aquest ministeri, il·luminar-lo a partir d'aquestes 3 paraules. Abans de res, el catequista és testimoni de la fe. És a dir, algú que parla del que ha viscut i ha experimentat. A mi m'agrada molt el començament, el principi de la carta de Sant Joan, quan diu: us anunciem allò que existia des del principi, allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres mans. Us parlem de la paraula de la vida, ja que la vida s'ha manifestat. Nosaltres l'hem vista i en donem testimoni. I us anunciem el qui és la vida eterna, el qui estava amb el Pare i se'ns ha manifestat. A vosaltres, doncs, us anunciem allò que hem vist i sentit, perquè també vosaltres estigueu en comunió amb nosaltres, que tenim comunió amb el Pare i amb el seu Fill Jesucrist, i escrivim tot això perquè la nostra joia sigui completa. Ahí està molt ben descrit la funció de la comunitat cristiana. Nosaltres hem vist la paraula de vida i en donem testimoni.
que hem vist ho anunciem. El que hem contemplat i viscut completament. Per això som testimonis. Testimoni també de l'experiència d'estar salvat, el que significa la salvació. La carta de Joan parla de vida, de joia, de paraula. És l'experiència de la comunitat cristiana. El directori diu: el testimoni de la vida és necessari per a la credibilitat de la missió. Ho sabem molt bé, perquè si no acompanyem les paraules amb el testimoni, queden buides. El que convenç no són els llargs discursos, sinó la pròpia vida. Perquè la fe en Jesucrist no consisteix en acceptar unes normes, uns dogmes, sinó en una relació personal que transforma tota la nostra vida. Se sol evocar una frase del papa Sant Pau VI que deia que l'home contemporani escolta més a gust els testimonis que els mestres i escolta els mestres perquè són testimonis. També hi ha que reconèixer que moltes vegades som incoherents i que la fe en Jesús es debilita i es deixem portar també per la mediocritat. I això també diu el directori. I molt realísticament convida al catequista a reconèixer les pròpies debilitats davant de la misericòrdia de Déu. I diu, d'aquesta manera, el catequista mai no deixa de ser signe d'esperança per als germans. També quan reconeixem les nostres incoherències i que no hem estat bons testimonis de Jesucrist. També, si acudim a la misericòrdia de Déu, som testimonis. En segon lloc, el catequista és mestre, perquè té la tasca de transmetre el contingut de la fe en fidelitat amb què creu l'Església. La nostra experiència de relació personal amb Jesucrist es plasma en una sèrie de doctrines, d'afirmacions, que han estat forjades al llarg dels segles i que expressen el que creu i viu l'Església. Per exemple, en aquest text que hem llegit parlava del que existia des del principi, de que Jesús era la paraula de la vida, que estava en el Pare i se'ns ha manifestat. I això s'expressa després teològicament i es diu preexistència del Verb, de la mateixa naturalesa del Pare, la encarnació se'ns ha manifestat. Són conceptes que van expressant el que viu l'Església. Nosaltres som transmissors d'aquesta fe, no pas els seus inventors. El catequista té encomanada una tasca que correspon a tota l'Església. És l'Església la que és la mestra, la que educa. El catequista és mestre. L'Església és mare, però una mare que no educa no és bona mare. És mare i també mestra, que educa en la fe als seus fills. Vosaltres, catequistes, participeu d'aquesta missió de tota l'Església, que és ser mestres. Però una cosa molt important és subratllar que no som mestres, el catequista no és mestre en el sentit, diguem, de comunicar només que doctrines, sinó mestre per introduir a una vida, per introduir al misteri de Crist. Per això el directori diu que el catequista no és només mestre, sinó també mistador. Això va ser el tema de l'any passat, en les jornades que van fer a Solsona, a la meva diòcesi. I ja vam reflexionar sobre aquest tema. Diu el directori, el catequista té la doble tasca de transmetre el contingut de la fe, això és mestre, i de conduir al misteri de la mateixa fe, mistador. El catequista està cridat a obrir a la veritat sobre l'home i sobre la seva vocació última, comunicant el coneixement de Crist i al mateix temps, això és la part de mestre, i al mateix temps introduint en les diverses dimensions de la vida cristiana, desvetllant els misteris de la salvació continguts en el dipòsit de la fe i actualitzats en la litúrgia de l'Església. Segon, per tant, testimonis, mestres,
I finalment, el catequista és acompanyar. Recordo que també vam dedicar unes jornades de responsables, els que fem juliol, a aquest tema. La paraula acompanyar defineix un estil, una manera d'apropar-nos a les persones, que acompanya, no jutja ni condemna, sinó que es posa al costat de l'altre i, sobretot, l'escolta. Acompanyar no és dirigir a l'altre per on jo vull, sinó ajudar-lo a destriar el seu camí, a descobrir la seva vocació. En una civilització fortament individualista com la nostra, en què moltes vides queden en anonimat, l'Església sent molt especialment aquesta necessitat d'acompanyar, d'escoltar i de curar la vida de les persones. No sé si sabeu, però jo he estat un mes al sínode a Roma i una de les paraules que més es repetia era aquesta, acompanyar. Una església sinodal que és una església que escolta i que acompanya. Inclús es va parlar de la possibilitat d'instituir un ministeri de l'acompanyament, igual que està el ministeri del catequista, que s'ha instituït uns dedicats només que a acompanyar, a escoltar a les persones i acompanyar-les. El directori diu que el catequista ha de ser expert en l'art de l'acompanyament. És un art el de l'acompanyament. El que suposa fer-se company de viatge d'aquells a qui vol ajudar a madurar la seva vida cristiana. Indica 3 virtuts necessàries per acompanyar. I diu, primera, la paciència. És virtut fonamental per acompanyar a les persones. Segona, sentit de la gradualitat. Això requereix adaptar-se als ritmes i als processos de les persones. I tercera, docilitat a l'acció de l'Esperit Sant. Perquè mireu, estem convençuts que el protagonista de tota l'acció catequèstica no som nosaltres, és l'Esperit Sant. D'aquesta manera es pot acompanyar en el creixement espiritual de les persones i ajudar-los a introduir-se en aquell misteri de les obres. Com veieu, són 3 paraules importants que ens ajuden a comprendre el ministeri del catequista. El catequista és testimoni, mestre i acompanyant, i diu el director, en virtut de la fe i de la unció baptismal, en col·laboració amb el magisteri de Crist i com a servidor de l'acció de l'Esperit Sant. Aquestes paraules estan molt ben dites, i diu, és la fe, en virtut de la fe rebuda, de l'acció de l'Esperit Sant, de la unció de l'Esperit Sant. L'altre tema també del sínode, parlar molt d'aquest tema, la unció baptismal, els baptisats, i la importància que té en la vida de l'Església, donen, i en la força de l'Esperit, podem col·laborar amb Crist Mestre. Nosaltres som servidors de l'acció de l'Esperit Sant, que és el que transforma els cors de les persones, no som nosaltres, el que provoca la fe en nosaltres. El sínode que estem celebrant a l'Església ha donat molta importància a la iniciació cristiana. És a dir, que va ser quasi una sorpresa, perquè en l'Instrumentum Laboris no es parlava de l'iniciació cristiana. No era un tema dels que estaven per tractar. En canvi, en la síntesi dels treballs es dedica un capítol a la iniciació cristiana. Per què? Perquè quan ens hem juntat al sínode i hem començat a parlar d'una església que camina, doncs en seguida va haver algú que va dir, bueno, però tenim que cuidar els que se van incorporant a aquest caminar, perquè som una església que està caminant, però tenim que acompanyar aquestes persones. Llavors, es va començar a tractar aquest tema de l'iniciació cristiana perquè es pensava que era important. I diu, en la síntesi dels treballs que hem fet aquest mes, diu, l'itinerari catecumenal, en la gradualitat de les seves etapes i els seus passos, és el paradigma de tot caminar eclesial junts. I després diu una cosa que a mi m'agrada molt, perquè diu que en la iniciació cristiana s'ensenya el rostre matern
de l'Església que ensenya als seus fills a caminar caminant amb ells. Com s'ensenya a caminar? Caminant. Això que dèiem de l'acompanyament. És a dir, no es tracta de posar-se en camí, d'ajudar les persones i caminar amb ells. S'ensenya, l'Església ensenya als seus fills, com a ensenya a caminar, caminant amb els seus fills. I aquí s'insereix el vostre servei. En nom de l'Església sou mestres que us ensenyeu als nens, als joves a caminar, però heu de fer-ho acompanyant-los, caminant amb ells. Contem amb molt bons ponents per a desenvolupar aquests temes, tota aquesta qüestió. Agraïm a tots ells que ens acompanyen. Francisco Romero, que us portarem ara, el secretari de la Comissió d'Evangelització, Catequesi i Catecumenal de la Conferència Episcopal Espanyola. Intervendrà ara i l'hem demanat que també el diumenge. Després està el Miguel López, que acaba d'arribar i és el delegat de Catequesi de Santiago de Compostela. Ho farà molt bé, perquè està molt ben preparat. Bueno, tots. I Paco també, Paco és un crac, és un número 1. Tenim a mossèn, el bisbe David Abadías, que vindrà demà a la tarda, que farà també, ens acompanyarà demà a la tarda. Mossèn Sergio Adán, que és un sacerdot de Barcelona, també especialista en catequesi. I teníem a mossèn Xavier Romero, de la meva diòcesi, delegat de Solsona, però justament jugant amb els nens de catequesi s'ha trencat l'húmer per dos puestos. I per tant està esperant una operació que durant, segons diuen, divendres pròxim, no pot dir. I parlar-nos de les oques, que és el que a ell l'agrada. Donem les gràcies també a la diòcesi de Girona, que és la que ens acull en aquesta aquí a Salvador, que és el que ens acompanya. M'ha escrit l'administrador diocesà, Lluís Sunyer, que no es troba molt bé, està constipat i no posa no. Però bueno, envia salutacions, perquè no està molt catòlic. I finalment dir que estem en un important santuari a Maide. Els inicis d'aquest santuari situen, el llegit per ahir, l'any 780, que és quan es va fer la primera ermita a Maide. A la seva intercessió encomanem tots els nostres treballs, aquestes jornades, i en uns gots que ves per ahir diuen: Reina excelsa coronada, molt més bella que el sol d'ell, siau la nostra advocada, verdi i santa del projecte. Doncs aquesta també, la nostra educació, han començat aquestes jornades. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, gràcies, senyor bisbe, perquè amb aquesta exposició, amb aquests 20 minuts i d'aquesta manera tan clara, a partir del directori ens ha ajudat a enmarcar una mica les jornades, no? Amb aquestes 3 característiques que ha dit el catequista, no? Com era? Testimoni, no dic al revés. Testimoni, mestre i acompanyant. Sí, al final m'ho aprendré. Bé, doncs, no puc afegir res perquè jo crec que està molt bé, però sí unes quantes coses potser més des del punt de vista més organitzatiu. A part d'insistir, donar-vos a tots la benvinguda i agrair-vos perquè alguns m'heu dit: és lluny això del Collell, no? És una miqueta apartat això. Bueno, aprofitem-ho també, perquè també és una manera com de concentrar-nos molt en el que estem fent. Les jornades, la família del SIC, que molts ja fa molts anys que ens trobem i que ens coneixem, també ens serveixen molt com per
fer-nos com un regal. Ja sé que tots portem 1000 coses fora, tenim moltíssimes feines, moltíssimes responsabilitats que potser aquests 3 dies hem hagut de deixar. Però està bé, estem una mica incomunicats. Té el seu punt positiu. No hi ha cobertura, no passa res. Sí, és veritat. Mireu la part positiva. Estarem centrats en el que estem fent. Penseu que tots ara els directors de les... Sí, anava a aterrar aquí, anava a aterrar que si necessiteu wifi, potser no podreu fer trucades, però sí a través de missatges us podreu comunicar. Podreu entrar a una xarxa que es diu Collell Esdeveniments, tot seguit, si la busqueu al vostre telèfon mòbil, Collell Esdeveniments, i la password, o sigui el codi, per si voleu tindre cobertura amb una wifi, que sembla que arriba a bastants espais, també les habitacions, seria Events El Collell. Si no, després quan s'acabi la xerrada, que ara heu d'estar molt atents, després quan s'acabi la xerrada passeu per aquí i hi ha un cartell, o si no, amb el codi QR també us connectarà. Però sobretot jo el que volia dir-vos també és intentem desconnectar una mica de fora i centrar-nos en el que anem a fer aquí, perquè fixeu-vos que aquestes tres característiques del catequista són per refermar-nos en el què som, en la nostra identitat de catequista. Dedicarem aquestes jornades a centrar-nos en la identitat del catequista. És molt important que tinguem clar quina és el nostre ADN com a catequistes, i amb les xerrades i les ponències i els tallers que ens faran, i després també amb la vivència que farem aquí, o sigui, amb les pregàries, amb les celebracions, amb els testimonis, que rebrem testimonis, amb la participació, per exemple, aquest vespre, després de sopar, amb el cinefòrum, que són també recursos, però al mateix temps ens hem de deixar interpel·lar i ens ajuda tot plegat. Tot això ens ajudarà, això ho hem preparat els delegats de Catalunya i Balears, perquè ens ajudi a aprofundir en el que vol dir ser catequista. No només fer catequesi, ser catequista. La nostra identitat a la llum del nou directori. Per tant, contentíssims d'haver-nos retrobat, contentíssims d'estar aquí a unes jornades novament a un novembre. Semblava que faria més fred, tampoc no n'hi ha per tant. Quan vam dir una casa de coloris, alguns es vau esgarrifar, van dir ai, que tindrem fet. No, està superben equipada i està tot molt bé. Si teniu algun problema, a vegades som molts i a vegades hi ha alguna habitació que no funciona la coberta, que no tanca el pany, el que sigui, no patiu que ho anirem arreglant. Amb la gent avisarem els de manteniment, ens aniran venint i ho anirem posant tot. A mi o a la Sílvia ens busqueu, ens ho dieu i tan aviat com podrem intentarem donar resposta a les vostres peticions. Més coses encara. A part de totes les xerrades que farem a tota l'assemblea en general seran sempre aquí. El cinefòrum també serà sempre aquí. Aquí ens passem unes quantes estones. Després hi ha les voluntàries, que són voluntàries d'aquí de la diòcesi de Girona. Aquí els hi hem d'agrair molt la seva disponibilitat, que em sembla que ha anat molt bé, que us han acompanyat a tots i a totes les vostres habitacions i us han ensenyat superbé, capitanejades per Mossèn Salvador, han fet una molt bona feina i jo crec que és important també que les tinguem en compte. Elles ens indicaran on estan tots els espais, si hem d'anar al menjador, si estem al lavabo, si estem aquí, o també, inclús en el moment després d'alguna de les ponències, farem treball en petit grup, i com que les cadires són mòbils, farem uns quants cercles aquí, també podrem posar-nos aquí dalt, això que diu no funciona com abans, és una sala també, o també a la part de Sant Jaume, ja us indicarem, també hi ha un lloc on podem fer una de les reunions. I aquí sí que us demanem també que, ja que estem caminant en sinodalitat, que digueu molt també la vostra. Aquí és veritat que hi ha gent molt experta en aquests temes que ens donaran molta llum sobre alguns temes, però també volem escoltar la veu dels catequistes per caminar junts i per aprendre junts, perquè vosaltres sou els que esteu també treballant dia a dia amb els infants, amb els joves, amb els adults, i volem també que a partir del compartir puguem fer aquest aprenentatge també tots junts. D'acord? Bé, no m'allargo més, simplement ara presentar-vos al Paco Romero. Sí, en Salvador, mira. Salvador ja el coneixeu, és el de la casa, per tant us explicarà tot com va. Bé, només 4 coses. Fixo que
portes obertes, passadissos així, se'ns escapa la calefacció. Mira, de dia no passa res, però aquesta que deixem-les tancades. I vigileu, heu vist, hi ha molts desnivells, moltes escales a l'ons. Vigileu bé, que anem xerrant, vigileu bé baix, que ningú vagi de dumes, i no hem de córrer cap a Banyoles o cap a Olot, enguixar cap braç. Vigileu molt. Amb el Romero, amb el Xavier Romero Ja tenim prou. Sí, vigileu molt. Volem veure el flat. Faltava un eslògis a terra, sisplau. Mireu que hi ha molts eslògis. Gràcies. Val, molt bé, doncs jo ja la vaig aixecant perquè aquí vindrà el Paco, Paco Romero, adelante Paco, és el secretari encarregat de la comissió, tiene un nombre muy largo, ¿no? Comisión de catequesis, catecumenado, de evangelización y todo lo demás, de la conferencia episcopal. Ell és capellà diocesà de Badajoz, ¿no? De la diócesis, del pueblo, ¿cómo se llama? Son de la Oliventa. Oliventa. Bueno, pero siempre serás de Oliventa. Ya no quieres. Voy a hablar con tus paisanos, un día. A ver, espera que enxegarem això. Espérate. És molt seriós, però és simpàtica. Presenta una primícia ara. Presenta, sí. Jo és el que us anava a dir. A veure si es veu això. El Paco ens ve a presentar, com diu el senyor bisbe, una autèntica primícia. És el catecisme, per si us atureixo. El que ens presentarà el Paco és el catecisme per adults que ha fet la Conferència Episcopal. Va ser aprovat per la Santa Seu fa 10 dies. O sigui que és una primícia absoluta. Els bisbes no tenen aquest catecisme. La versió definitiva, tenim una versió, però la definitiva no. Però pensàvem que a aquestes altures estaria aprovat i efectivament està aprovat i jo crec que val la pena, perquè és un catecisme que està molt bé, ell explicarà, i és per a introduir a un adult que ve a batejar-se, que desitja entrar a la fe cristiana i com podem introduir-le. Està molt. Jo crec que val la pena escoltar i veure aquest tema del catecisme d'adults. Buenas noches a todos. Ciertamente que vamos a presentar este catecismo de adultos que verá la luz pues aproximadamente dentro de una semana, y que, como decía el obispo, pues vais a ser vosotros los primeros en recibir una presentación del mismo. Lo que sí que me gustaría en un primer momento enmarcar y daros un poco las claves del mismo y después presentaros su contenido y el proceso que en él se describe. Mirad, el catecismo lo que pretende es ser un instrumento que nos ayude a todos nosotros a iniciar cristianamente a los adultos. Ahora veremos quiénes serían sus destinatarios. Pero no hay otra pretensión, y es hacer cristianos a través de un proceso catecumenal en el cual ese camino de iniciación cristiana nos permita, este catecismo, ayudarnos a los catequistas y a la catequesis a llevarlo adelante. Bien, parece ser que muchas veces el catecismo, el contenido del catecismo es como una letra doctrinal de hace tiempo que nosotros cogemos y se la transmitimos a otros, como si eso fuera un texto teórico doctrinal, meramente. Quizás lo que pretende el catecismo es darle la vuelta, y es que ese contenido doctrinal ayude a la persona a encontrarse con Cristo, a hacer que lo que se le transmite
haga posible que se encuentre con el acontecimiento de Cristo y dé una respuesta. Esa respuesta que también desde la catequesis nosotros le tenemos que ayudar a que pueda darla. Quizás esto que acabo de decir sea una clave importante a tener en cuenta. Es un texto que ayude a estas personas a encontrarse con Cristo para seguirlo, amarlo, imitarlo en su propia vida. Y todo esto desde ese recorrido de la propia iniciación cristiana. Podíais preguntaros todos, ¿y por qué ahora un catecismo para adultos? Si ya tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, si ya tenemos el compendio del catecismo. Pues mirad, nos encontramos en una situación y en una realidad social, cultural, en un contexto nuevo, donde las personas viven en una realidad que nos interpela a nosotros como cristianos y tenemos que saber dar una respuesta adecuada y acertada. Y la base también de este catecismo es ayudar a estas personas que viven en el mundo en el que estamos a saber interrogarse sobre sí mismo y sobre las grandes cuestiones de la vida y tratar de dar una respuesta desde la fe en Jesucristo. Por lo tanto, es tratar de, como no puede ser de otra manera, recoger todo lo que nos señala el propio catecismo de la Iglesia Católica, pero adaptado para que sea adecuado a las personas con las que nosotros nos vamos a encontrar, porque si no, no tendría ninguna razón de ser. Y eso es lo que queremos llevar a realizar. ¿Y quiénes serían los destinatarios? ¿Para quién es este catecismo? Como bien decimos, es un catecismo de adultos, pero para dos grupos diferentes. Uno, para aquellos que se inician en la fe para recibir el bautismo, es decir, para aquellos que están recorriendo el catecumenado bautismal. Y en segundo lugar, para aquellos otros que, estando ya bautizados, se alejaron de la fe y ahora quieren revitalizar esa fe porque han tenido alguna experiencia, han participado en algún método de primer anuncio o la vida misma le hace plantearse que desean buscar la verdad de sí mismos, la verdad de Dios, y que quieren emprender ese camino de la catequesis de adulto. Diferenciamos quizás aquí catecumenado como el que se orienta hacia el bautismo y la catequesis de adultos como aquellos que ya están bautizados, que ya tienen la gracia bautismal y que ahora lo que tratamos es que florezca en ellos y que lo vivan. Estos serían el doble grupo de destinatarios de este catecismo. ¿Y cuáles serían las claves fundamentales? ¿Cuáles serían las claves fundamentales? Primero, partir de la realidad en la que viven estas personas. Es decir, no podemos tratar de evangelizar haciendo que la vida vaya por un lado y la fe vaya por otro. Y lo que uno vive y lo que tiene que integrar dentro de sí mismo no le sirva para nada. O mejor dicho, no le sirva para tratar de buscar esa unidad en sí mismo y procurar llegar a Jesucristo y dar una respuesta. Por lo tanto, estamos ante un catecismo que quiere contar
con el contexto, como os había dicho, con la realidad en la que viven estas personas. Segundo, ayudarles a suscitar los grandes interrogantes y las preguntas y las dudas para que se lo planteen. Es decir, ¿cuáles serían las realidades fundamentales de hoy y de siempre? Pero tienen que florecer y ayudarles a que busquen la verdad de sus dudas, de sus inquietudes, de sus interrogantes, de aquello que la vida misma le va planteando. Y si no sale de ellos, también el catecismo, en una de las partes que ahora os diré, lo que busca es suscitar esos interrogantes, porque suscitando esos interrogantes, esa persona tratará de buscar dar respuesta a lo que en su corazón está viviendo y está sintiendo, está experimentando y se está interrogando. Pero esos planteamientos, ¿dónde tienen que buscarlos? En la verdad de la fe que nace del encuentro con Jesucristo y es desde esa fe en Jesucristo donde uno acepta todo lo que viene de Jesucristo como contenido de la fe. Y ahí se tratará de dar una respuesta. Es decir, esas preguntas se van a responder en cada uno de los temas, tratando de hacerlo desde la experiencia del encuentro con Jesucristo y que Él sea capaz de darnos esa luz que ilumine las cuestiones que están en el corazón de la persona. Haciendo posible e introduciendo a estas personas tanto en lo que es la oración, la vida litúrgica, y hay un apartado que ahora lo describiremos sobre la fe, la relación entre la fe y la cultura, la fe y la ciencia, lo que es en sí mismo el entorno en el que uno se mueve y el pensamiento en el que está, en el actual y en otros. Es decir, que todo eso forma parte del engranaje de la vida de la persona y hemos tratado de que esté presente para que se le pueda dar esa respuesta. En definitiva, el catecismo, con todas estas claves que os acabo de decir, lo que pretende es poner los fundamentos de la vida cristiana, procurando con este instrumento que el catequista enseñe y el catecúmeno o el catequizando aprenda a ser cristiano y ponga los cimientos de su vida cristiana que el recorrido de la iniciación cristiana tiene como criterio y como meta, y que nosotros lo vayamos acompañando, transmitiendo la fe, pero al mismo tiempo ayudando a dar una respuesta a la misma. Digo, esto parece que son como claves teóricas, pero ahí van como una lluvia de ideas. Ahora lo concretamos un poco más. Bien, uno no se hace cristiano en un momento, sino se hace cristiano en un camino, en un proceso, en un itinerario. Y esto requiere tiempo. Algunos dicen, bueno, el catecismo, si lo hacemos, ¿cómo lo podemos utilizar para 6 meses? Estaría en contradicción con lo que realmente es la pretensión de este instrumento y de este catecismo, ¿no? Que es precisamente ayudar en ese proceso, que es un proceso interior y que se sustenta en acciones exteriores. Es decir, que lo que nosotros queremos es que a esa persona se le ayude a ir creciendo en la fe. Bien, vamos a entrar un poco en ese itinerario espiritual
que pretende el catecismo. No sé si todos conocéis el ritual de la iniciación cristiana de adultos, el llamado RICA. Bueno, pues es un documento especialmente litúrgico, pero que tiene una parte pastoral, en la cual se nos señalan los pasos que tenemos que ir dando con aquellos que quieren ser cristianos, ritual de iniciación cristiana de adultos. Pero no solamente las celebraciones, que lógicamente aparecen, sino que también se dan los criterios de cómo tiene que ser la catequesis y cómo tienen que ser las celebraciones que, sustentados en esas dos columnas, catequesis y celebraciones, vayan construyendo al cristiano y le vayan haciendo que tenga un proceso espiritual donde se asiente. Como os decía, uno no se hace cristiano en un rato, sino que requiere tiempo. Y tiempo porque hay que ir dando pasitos que al final se convierten en pasos, pero que hay que interiorizar, hay que aceptar, asumir, convertirse uno y, pensémoslo por nosotros, que convertirnos, cambiar y asentar nuestra vida de fe requiere tiempo. No lo hemos hecho ni lo seguimos haciendo rápidamente, ¿vale? Bueno, vamos desde esto que os acabo de decir a el catecismo en sí. Ahí tenéis la portada, y como veis se llama Buscad al Señor. Y hemos elegido esa obra de arte como parte de la portada porque es muy significativa. Es cuando los dos discípulos le dicen a Juan el Bautista que si es él el Mesías o tienen que seguir a otro. Y Juan el Bautista le señala al que está detrás, a Jesús. Es decir, estos dos, en medio de la realidad del mundo, que representa toda esa imagen, a través de la persona de Juan el Bautista, que representa al catequista, le señala a Cristo que está allí detrás como aquel que tiene que seguir, encontrarse con Él y ir tras sus pasos, como discípulos, como compañeros de camino, amarlo, imitarlo y hacerlo suyo. ¿Bien? Entonces, ahí se representa lo que es el proceso entero de la iniciación cristiana de un adulto, en esa imagen. ¿Vale? Bien. Este catecismo, Buscad al Señor, para el catecumenado de adultos y la revitalización de la vida cristiana, los dos tipos de destinatarios, recoge en sí la fe de la Iglesia que quiere hacer nueva en la persona que la recibe y que la haga suya y que pueda dar una respuesta de fe y de conversión. El catecismo consta de 49 temas. Ahora veremos un poco el recorrido. 49 temas, dividido en 4 partes, que son las 4 partes que el ritual de iniciación cristiana de adultos nos señala. Las 4 partes las tenéis ahí descritas y son la primera, la que está en ese color verde, que es el precatecumenado. Es decir, es acompañar a esas personas que puedan, a través de suscitar en ellos un interés por Jesús, por el Evangelio, que traten de dar una respuesta de fe y de conversión muy incipiente al principio, es decir, una fe inicial y un deseo de ser mejor y de cambiar de vida. Esa sería la meta
de esa primera parte, ¿no? Y en el catecismo se recoge toda la historia de la salvación de una manera muy sencilla, ayudando a estas personas a decir: eso que Dios ha hecho en la historia de la salvación, lo hace ahora en tu historia personal para ayudarte a que también sea para ti una historia de salvación. ¿Bien? Entonces, el precatecumenado es un tiempo esencial que concluye en esa fe inicial y en esa primera conversión. Sin esto no se puede caminar hacia la catequesis. ¿Y por qué? Porque ¿qué puedes tú fundamentar en una persona si no tiene fe? Si vamos a fundamentar la fe, primero la tendrá que tener esa persona, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa, que concluye como un rito, que es el rito de entrada en el catecumenado. Es decir, esa persona se predispone a entrar en el proceso que la Iglesia tiene diseñado para ayudarle a fundamentar su fe, a crecer en la conversión y a poner los cimientos de su vida cristiana, a aprender a ser discípulo de Cristo. Y, lógicamente, el rito siempre nos aporta la gracia de Dios para recoger toda la primera parte que hemos vivido y que nos abre a todo lo que vamos a vivir en el catecumenado. El catecumenado, como veis, es el periodo más largo. Podemos decir que está previsto que todo el recorrido del catecismo se desarrolle normalmente en 2 años de catequesis, 2 años litúrgicos, ¿vale? Entonces, como veis, el periodo más largo es el del catecumenado. Ahora describiremos un poco todo lo que le acompaña en este momento. Y este tiempo del catecumenado finaliza con el llamado rito de elección, donde a la persona se elige a través de la Iglesia, diciendo que Dios lo elige para el propio bautismo. Y dice, bueno, ¿y los que están ya bautizados? Bueno, pues habrá unas celebraciones también que le ayuden a renovar en la vigilia pascual su propia fe. Los que no están bautizados se bautizarán en la vigilia pascual, y los que ya están bautizados lo que hacen es, de una manera, entre comillas, más solemne, la renovación de su propia fe. Como digo que eso será la otra celebración, pero en este caso sería la elección también de Dios, que Dios te elige para que tú vuelvas de nuevo a la fe, o para que tú seas cristiano, en el caso del catecúmeno. Después viene el tiempo de purificación y de iluminación, que sabéis que coincide con la Cuaresma, y que es un tiempo especial de preparación para el bautismo, o la renovación del mismo, ¿no? Y veis ahí que también aparecen los sacramentos de la iniciación cristiana como un rito especial y otros ritos de preparación inmediata, lógicamente, que son un poco anteriores, parte de lo que después serán los sacramentos de la iniciación cristiana. Y por último, la última etapa, que será la etapa de la mistagogía, y es que todo lo que se ha celebrado en la noche de Pascua en los sacramentos, después, de una manera espiritual, se le ayude al catecúmeno o al catequizando a saber descubrir toda la grandeza que Dios ha puesto en su vida, a seguir practicando la vida cristiana y a la vez vivir integrados en la comunidad cristiana y el ejercicio de la caridad, ¿vale? Pues este sería un poco el recorrido que ahí se os plantea.
y aquí os pongo de una manera un poco más específica los diferentes temas. Veis que al principio, además del prólogo, la presentación y todo eso, aparece la narración de la historia de la salvación, que de una manera completa aparecerá al inicio del catecismo, pero que, aunque no completa, en el tiempo del precatecumenado se irá desarrollando a través de los temas, ¿vale? Porque el precatecumenado es un tiempo esencial, igual que los demás, pero en este no es, bueno, pues un poquito de cualquier cosa para ver por dónde llevamos a los que quieren bautizarse o renovar su fe, ¿no? Sino que es un tiempo en el que la persona tiene que decidirse y tiene que tratar después de querer ponerse en las manos de la Iglesia para que le ayude a seguir el camino. ¿Veis? Bueno, ahí también viene el primer grado, el rito de entrada en el catecumenado, y como os decía, en el color marrón viene la segunda etapa, que es la etapa del catecumenado, y aparece lo que cree la Iglesia, que sería de ir desmenuzando de una manera sencilla la fe de la Iglesia, el credo, o el símbolo de la fe, ¿vale? A partir del tema 24 sería ¿qué vive la Iglesia? De una manera diferente de denominarlo, sería tanto las bienaventuranzas como el decálogo, los 10 mandamientos, procurando ante todo dar unas pinceladas de cómo tiene que ser la vida moral del cristiano, la vida, como dice el catecismo, ¿no? La vida de fe. Aparece ahí también lo de la entrega del decálogo en el caso, en tanto de una vez que se finalicen todos estos temas, se aconseja que tanto los que van a recibir el bautismo como los que ya lo han recibido, pues puedan recibir la entrega del decálogo, ¿no? Después, lo que celebra la Iglesia, el tema del misterio de la celebración del misterio cristiano y de los sacramentos, un encuentro con Cristo. Veis ahí que solo son 2 sacramentos, pero después la etapa de la mistagogía se desarrollará catequesis sobre cada uno de los sacramentos, ¿no? Con una explicación espiritual de cada uno de ellos. Y, por último, el tema de la oración. 2 temas, el 33 y el 34, que habla de la oración cristiana y de enseñar a orar. La etapa de purificación y de iluminación, que está en ese color morado, veis que solo son 4 temas, porque hablamos del tiempo de la Cuaresma y lo que hacen es las catequesis que hacían los primeros cristianos sobre los textos del encuentro de Jesús con la samaritana, el encuentro de Jesús con el ciego y la curación del mismo, y la resurrección de Lázaro. Pues esas 3 catequesis especiales, que son 36, 37 y 38, precedidas de una catequesis sobre cómo María es modelo de la vivencia de esa fe. Es decir, antes de nada, pues poner a María como prototipo, como modelo en el cual nosotros fijarnos para seguir. Y, como os digo, la 4ª y última etapa hace referencia a la mistagogía, y ahí en concreto de lo que se trata son de abordar unas catequesis sobre los sacramentos, finalizando con 2, que es, los 2 últimos no son ya los sacramentos, sino ser sal de la tierra y luz del mundo. Por una parte, el testimonio y la vivencia en medio del mundo de la fe. El cristiano no está hecho para refugiarse en la sacristía, sino para ir en medio del mundo y vivir allí su fe, y un cielo nuevo y una tierra nueva, de que lo que se trata es que tú tienes que transformar ese mundo en el que vives, haciendo ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Bueno,
Vamos ahora a cómo son cada uno de los temas. No me voy a alargar mucho. Es decir, a nivel general ya habéis visto el recorrido, que es cada una de las etapas del RICA, y ahora vamos a ver cómo es un tema. Un tema tiene solo 4 hojas. Y ahí aparecen unos símbolos que hacen referencia a cada una de las partes, ¿no? Ahora después lo veremos directamente en el tema primero. Una parte es la lámpara encendida, lámpara es tu palabra para mis pasos. Veremos cómo cada tema parte de un texto bíblico que resume, y es lo primero, todo lo que se va a desarrollar en el tema. Pero ahora lo veremos más concreto en el primer tema. Otro es para iluminar la vida. Ese apartado que hace referencia, lo que os decía, las preguntas que tenemos que suscitar, las experiencias que cada uno tiene. Y eso se tiene que suscitar y poner sobre la mesa en la catequesis. Es verdad que ahí no abarca todas las experiencias que sobre ese tema tienen todas las personas, porque sería entonces interminable. Pero ahora el catequista que conoce a su grupo, además de las que ahí aparecen, pues puede llevar otras, o incluso los miembros del grupo suscitarlo. Pero este apartado es muy importante, porque es preguntar para después poder iluminarlo con la experiencia de lo que cree un cristiano, que es el siguiente, la fe de los cristianos. Es decir, sobre este tema, ¿qué es lo que cree un cristiano? Y que ahí pues está basado, lógicamente, en el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica. Después de todo esto dice, bueno, yo he suscitado unas preguntas, se me ha dado una respuesta desde la fe de la Iglesia que me hace unirme más a Cristo y experimentarla desde Él, pero después hay que expresar esa fe. ¿Y cómo se manifiesta? Y aparecerán siempre oración, vida litúrgica y lo que llamamos vida cristiana. Es decir, aparecerá un texto de la liturgia, un texto de oración, es múltiple según el tema, y como una especie de compromiso. ¿Y eso de la expresión de fe qué significa? Pues lógicamente es que lo que ha tocado en mí el corazón, el Señor, yo tengo que saber dar una respuesta. Y esa respuesta nos tenemos que ayudar en el grupo a saberla definir, y el catequista nos tiene que orientar en ella. Entonces aparece, oye, es que tiene mucho que ver con el tema de la liturgia, esto me tiene que llevar a la liturgia, esto me tiene que llevar a la oración. Ahí aparecerá una oración simple, pero quiere decir que tú también después tienes que seguir desplegando en tu vida esa oración. Y el compromiso, ¿no? Es ir desgranando poco a poco todo ese compromiso, ¿vale? Bueno, y además de todo esto, ahí os pongo también que va a aparecer una guía junto con el catecismo, porque el catecismo es para la catequesis, y la guía ya desde el principio nos va a dar unas orientaciones para que el catequista lo desarrolle en catequesis. Es muy sencillo, para que el que pueda hacer otra cosa lo pueda añadir, pero que sirva absolutamente para todos. Ya veréis cuando tengáis la guía que no es tipo de guía al uso, sino pensando en vosotros y en las necesidades que vosotros tenéis para que se desarrolle esa catequesis con el tema del catecismo. Incluso se dan pautas. Bueno, pues tú cuando llegues puedes hacer primero esto, después haces esto, después haces esto y haces esto.
Dice, bueno, ¿y es necesario que eso se nos diga? Sí. ¿Que tú después le quieres dar otro aire? Pues estupendo, pero hay catequistas que a lo mejor no saben hacerlo. Y ahí tienen un recurso para poder hacerlo, ¿vale? Y además del catecismo, de la guía que se da a la misma vez, porque el catecismo, digo, la guía es la que nos ayuda a la catequesis, habrá una carpeta de celebraciones. Las celebraciones que ya dice el RICA, lo que hemos hecho es hacer como un folletito que facilite hacer esa celebración. Y también dentro habrá otro folleto para los que estén en la revitalización cristiana, los que ya están bautizados, hacen una celebración y la hemos adaptado. Entonces aparecerá ahí y facilitando también esa celebración. Las celebraciones no son por si acaso queremos entretener, no, sino que forman parte íntegra de todo ese proceso. Porque Dios tiene que actuar en el corazón de esa persona, no solo a través de la catequesis, sino también a través de la celebración, donde la gracia de Dios se manifiesta de una manera especial. ¿Vale? Bueno, prometo que en muy poco tiempo termino, por si después queréis hacer alguna pregunta. Mira, estas serían las 2 primeras páginas. Como digo, cada tema tiene 4 páginas. Este es el tema primero. Siempre hay una imagen porque nos hace referencia al ámbito de la relación entre la fe y la cultura, ¿vale? Y esa imagen, esa obra de arte, mejor que imagen, esa obra de arte pone en relación el tema con lo que nosotros le queremos transmitir. No es una cosa que adorne, sino que la imagen primera lo que trata es de dar una pincelada para que nosotros veamos de qué va este tema. Estamos en una cultura de la imagen y esto pretende hacer eso. Y siempre le acompaña a la izquierda de la imagen como alguna frase, algún texto sacado pues de algún santo padre, de algún santo o de algún papa, pero que sea iluminadora en esa frase del propio tema, ¿no? Debajo de la imagen aparece el título del tema. En este caso hablamos, nos hiciste, Señor, para ti. Estamos hablando del primer tema, en el precatecumenado. Hay que situarse. ¿Con qué persona y qué pasitos han ido dando? Que son más bien pocos. Después del título del tema viene la palabra de Dios, que os decía antes, lámpara es tu palabra para mis pasos. Y es un texto que va a iluminar todo el tema, la palabra de Dios que ilumina el tema que vamos a abordar. Y va lo primero, ¿por qué? Porque lógicamente la palabra de Dios es lo más significativo de todos. Y vamos a tratar de que ilumine ya desde el principio lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Primera página, imagen, título debajo, al lado de la imagen una frase que nos ayude a centrar el tema y el texto bíblico, ¿vale? La página 2 de cada tema. Primero, para iluminar la vida, lo que os he dicho. La vida de las personas que estábamos allí, hay que sacarla a flote en este tema concreto que vamos a ver, ¿no? Y que hay unas orientaciones en la propia línea. Pero en este caso se trata de decir, bueno, pues nosotros vemos que esto es de esta manera, etcétera, etcétera. En este caso el tema nos hiciste, Señor, para ti, es cómo todas las personas tenemos la semilla para buscar a Dios en nuestra vida y que no vamos a descansar hasta que lo encontremos.
y que no hacemos algo extraordinario, sino algo ordinario en la medida en que nos metemos en esa búsqueda de Dios. Eso es lo que aparece en el tema, ¿vale? Entonces, importante este momento, sí, y de una manera creativa también nosotros tenemos que suscitar no solo las cuestiones que aparezcan ahí, o otras que a nosotros nos parezcan importantes. Yo creo que con lo que aparece ahí da pie a que el resto de los miembros del grupo puedan decir otras cosas que sienten, que experimentan, que tienen dudas, que no comprenden, que quieren buscar, que desean responder, ¿vale? Y el siguiente apartado es la fe de los cristianos. Ante eso que nosotros nos planteamos, ¿cuál es la fe de los cristianos con referencia a ese tema? ¿Qué respuesta nos da Jesús? Porque no es algo del pasado, sino que yo que creo en Jesús, acojo y acepto ese mensaje para mí. Y esto sí que hay que subrayarlo siempre, porque si no, no es un acontecimiento, sino que se convierte meramente en la transmisión de unos conocimientos de clase. Pero eso no es, sino que es provocar una respuesta a lo que tú llevas dentro, pero desde tu encuentro con Cristo, que es lo que lo va a iluminar. Bueno, entonces la página 2 y la página 3 está tanto en la parte esa de las cuestiones y de las preguntas como la fe de los cristianos, con referencia al tema que hablamos, ¿vale? Y después, la página 4, primero tiene la expresión de fe, lo que os decía, una parte de un texto litúrgico que nos pone en relación con la liturgia de la Iglesia, en la cual nos tenemos que ir introduciendo y buscando todos los elementos que nos faciliten para vivir el misterio de fe en Cristo. Y a la derecha ahí tenéis la oración. Una oración, unas veces será de una manera, otras veces será de otra, pero que las podemos utilizar en la propia catequesis para rezar o para señalar una forma, una manera de ayudar a ellos a ir rezando, ¿no? Las primeras son como mucho más sencillas, más simples, para que poquito a poco en el proceso de crecimiento en la fe, pues ellos vayan dando algún que otro paso. Y como veis después, debajo de la liturgia y de la oración y la expresión de fe, viene la vida cristiana, ¿no? Alguna acción, algo que haga referencia, no solo en el campo moral, sino en cualquier acción eclesial, ¿no? La vida cristiana me implica este compromiso, ¿vale? Y por último, la parte de abajo hará referencia en este apartado la fe hecha cultura. La relación entre este tema con la realidad cultural, científica, social, que nos capacite para decir, oye, es que en la cultura en la que vivimos ha habido otros cristianos antes que nosotros que lo han expresado de esta manera y que nos puede a nosotros a servir. Y además nos puede tratar de incitar a decir, bueno, ¿y cómo lo voy yo haciendo presente también en mi vida, en el entorno en el que me muevo? Entonces, sí que también tiene esta parte novedosa, no solo lo de la expresión de fe, sino esta parte de la fe hecha cultura, que nos ayude a esos planteamientos, a meternos en el contexto, en el ambiente en el que normalmente nos desarrollamos, ¿vale? Bueno, entonces, el catecismo, un instrumento para hacer cristianos a los adultos. Y ese es nuestro objetivo. Y de ayudar con el catecismo, pero también con la guía, con las celebraciones, para que hagamos un proceso de diferentes etapas, siguiendo las orientaciones del RICA,
para que consolidemos la fe de los cristianos. Que tenemos por ahí. Espero haber sido clarificador de todo esto, porque creo que este tiene que ser un buen instrumento para las necesidades que tenemos hoy en la Iglesia, tanto del catecumenado como de la catequesis de adultos, ¿vale? No sé si me deja el jefe que podáis hacer algunas preguntas. Sí, a ver, no sé, un aplauso grande porque la verdad... Se agradece mucho, Paco, se ve que has estado ahí también trabajando muchísimo con este texto y creo que será una herramienta y un instrumento muy útil, que cada vez nos encontramos más con esta necesidad, cada vez encontramos más necesidad de hacer catequesis con adultos, tanto en el proceso catecumenal como también la reiniciación en la fe. No sé si alguno de los presentes quiere, relacionar a este tema, hacer alguna pregunta muy breve, muy pequeña, porque os queríamos decir, hemos estado con Silvia, nuestra secretaria, hemos pedido a ver si se podía adelantar un cuartito de hora nuestra cena. Vemos que hoy es viernes, venimos todos cansados, hemos hecho el viaje largo, y si podemos adelantar tratando los temas, concretando lo que haga falta, pero si pues no hay, pues no tal que esperemos ahora hasta las 9, si podemos comer, los que todavía no están instalados, los acompañamos enseguida a sus habitaciones y luego ya pues podemos, si tenemos un cuarto de hora antes, pues mejor que mejor, ¿verdad? Una intervención, una pregunta. ¿Es posible obtener esta presentación con un lápiz de memoria o no? Es posible. Pero no. Sí. ¿Cómo no? Muchas gracias. Sí, a lo largo de estos días yo se la hago llegar sin ningún problema. Muy bien, gracias. Molt bé, alguna pregunteta més? Per aquí. Molt bé. Espera un moment. Espera, que sí, el sentirà tothom. Quería preguntar si realmente se necesitan 2 años para preparar a una persona adulta para acercarse a la Iglesia Católica, o sea, para renovar la fe en Jesucristo. ¿L'heu sentit totes? Sí. Molt bé. 2 anys és necessari. Yo creo que sí. A ver, el crecimiento personal requiere tiempo para que nosotros pongamos los cimientos de la fe y también la conversión, el cambio de vida. Podemos acelerarlo más. Yo mi experiencia, y os lo digo con sinceridad, en las parroquias donde he estado, es si precipitamos en 6 meses o en un solo curso, es cuando mejor están para que después se puedan seguir dando pasos en el siguiente curso y rompemos el proceso. Hombre, siempre puede haber alguna persona que se convierta rápidamente, que tenga una fe que la consolide muy rápidamente, pero puede haber algún hecho extraordinario, pero no ordinario. Entonces, yo particularmente digo, creo, y así también nos lo señala el Rica, que es la experiencia de 2000 años de catequesis, donde se ha visto que eso es lo mejor. Y en 2 cursos, aunque nos parece que es mucho tiempo, pero después no es tanto. Y hoy por hoy, los procesos de catecumenado que vosotros venís haciendo en las diferentes diócesis bautismales vienen durando mínimo esos 2 años. Mínimo. Mi pregunta sería sobre el icono que ha puesto de lámpara, ¿es a tu palabra?
si eso lo vamos a hacer como cuando hacemos la catequesis de los niños, que iremos a la capilla, o sea, infundir también en el adulto ese momentico de estar en la capilla de oración directamente, o solo exponer lo que es la palabra en sí, a la luz de ella. A ver, yo creo que lo podemos utilizar haciendo aquello que nos parezca siempre lo más conveniente. Si dice, oye, pues con este grupo de adultos yo lo quiero llevar a la capilla y orar sobre el texto bíblico, pues muy bien. Aparecen otros muchos textos donde pone la fe de la Iglesia, aparecen otros muchos textos bíblicos también allí entresacados, pero siempre cada tema tiene un texto más iluminador del mismo. Pero lógicamente lo podemos utilizar así. Sí, d'acord? Doncs, gràcies Paco de nuevo. I llavors, ara sí que, si som àgils, podem avançar aquest quartet d'hora, d'acord? Qui no hagi encara desat la seva pleta, sou alguns, aixeceu la mà? Sí? Molt bé. Doncs trobeu-vos amb Sílvia, us dirà on teniu l'habitació i aneu a deixar-ho, no desfeu res, i baixeu ràpid cap al menjador, que anirem tots junts i ho trobarem. Sí, ara us... On està el menjador? Pujant aquesta escala hi ha un mural en aquesta paret aquí d'aquest edifici. Ens esperem aquí davant del mural perquè hem de travessar un túnel i anar a parar un altre claustre on hi ha el menjador. Per tant, ens esperem tots aquí al davant del mural per anar plegats. Doncs sapigueu on treballa per anar-hi els dos. Sí? Gracias.